¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Hoy tenemos una cita importante, a las 12. Hoy tenemos una cita importante. Déjame que haga un comentario porque con tanta comisión de género, de raza, de no sé qué de tal, imaginémonos que alguien dijera lo que acaba de no decir, sino hacer Kamala Harris. Dice, como no consigo el voto afroamericano, es decir, el voto negro, voy a legalizar la marihuana. O sea, Dios bendito si alguien al otro lado hiciera eso. O sea, Dios bendito qué nivel de políticos. Está llamando drogadictos es surrealista. a toda la comunidad colectiva afroamericana de Estados Unidos. Es surrealista, pero bueno, allá ellos con sus comisiones de enchufes. Sí, hoy tenemos una cita importante, ya podríamos decir que en parte es para combatir este tipo de cuestiones, la cultura woke esta que es la anticultura, pero en concreto en España pues obviamente la tenemos para defender una cosa que está en estos momentos bajo una amenaza brutal, por no decir que está ya en un jaque, obvio y evidente, de hecho con ataques, con querellas, con marcados de periodistas, de jueces, con máquinas de fango, etcétera. Esa maquinaria de ataque a las instituciones, de ataque a la democracia y a las bases más básicas de esa misma democracia, del sistema democrático, la encabeza Pedro Sánchez. Y efectivamente hoy tenemos una movilización en Plaza de Castilla a partir de las 12. Si la gente puede ir un poco antes, yo le pediría que fuera un poco antes, porque si no, ocurre lo de siempre, que a las 12 ya te toca allá, donde no llegas. Sonó la corneta por última vez y estás a unos 300, 400 metros. El sitio yo creo que es muy bueno, va a tener una visibilidad excepcional, nos acompaña, yo no sé si esto ya es una cuestión divina, pero nos acompaña la climatología, o sea que allí le esperamos evidentemente a todo el mundo para que protestemos por lo que está ocurriendo, que efectivamente yo creo que es obvio, que es una especie de filtrado paulatino de un totalitarismo que va en contra de las bases más básicas de la propia democracia. Esto no es una cuestión de defender, que sí, evidentemente yo en la vida negaré mi ideología liberal, nunca jamás la negaré, nunca negaré mi carácter patriótico, de hecho lo defenderé siempre, pero esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de defender las bases de un sistema democrático que le permite a cada persona elegir qué es lo que tiene que pensar. En estos momentos la maquinaria que está puesta en marcha no quiere permitir que los jueces independientes puedan actuar, no quiere permitir que la prensa libre pueda investigar, no quiere permitir que incluso los cuerpos del Estado, como Abogacía del Estado, Fiscalía, puedan tener una actuación independiente. Quiero recordar que acabamos de conocer la noticia de la imputación del fiscal general por violentar el derecho a la defensa de una persona. Por cierto, esta misma persona, el fiscal general, lleva ya varios pronunciamientos del Tribunal Supremo por meter a determinadas personas a dedo, por no acatar lo que le está diciendo el Tribunal Supremo, por negar derechos de defensa también a los propios fiscales. Tiene otro pronunciamiento por haber negado un expediente que necesitaba el fiscal Estampa para defenderse en un proceso. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Pedro Sánchez aparece simplemente por seguir citando motivos por los cuales yo creo que la gente tiene que ir. Si no tiene que ir, nosotros en Libertad Digital vamos a dar la retransmisión en streaming, pero que se sume el máximo número posible de gente, porque no estamos jugando, yo creo que básicamente todo. Que la gente mire lo que ha ocurrido en Venezuela. De hecho, también vamos a tener evidentemente un rincón para recordar, un rincón o mucho más que un rincón, lo que está pasando en Venezuela y para pedir que Venezuela tenga que ser libre. Yo creo que no es pedir ninguna excentricidad, no es pedir ninguna cosa superflua, no, es pedir la base mínima de aquello que constituye la naturaleza humana. Pedro Sánchez ha aparecido ya en informes de la UCO y ha aparecido retratado en unas reuniones de un 16 de julio de 2020, negociando y concediendo un rescate que, quiero remarcar esta idea, no estaba ni siquiera solicitado. El 16 de julio se reunía todo el mundo y la primera solicitud que se hace, porque luego incluso se modifica, se hace a nombre de Globalia y se hace un 10 de septiembre. Quiero remarcar esto de que luego se modifica porque también es muy llamativo. Cuando tú concedes un rescate, lo concedes con respecto a las garantías de una empresa. Bueno, pues cuando se solicita inicialmente, se solicita como Globalia todo el grupo y posteriormente se modifica y solamente se incluye el nombre de Air Europa a los 6 días. Lo cual evidentemente reducía las garantías y no se modificó el dinero. O sea, estamos hablando de cosas tan obscenas. El mismo día que se reunía el number one, es decir, Pedro Sánchez, con Nadia Calviño y se reunía con Ábalos, era el mismo día que Ábalos venía de reunirse con Hidalgo y Aldama, y fue el mismo día que se reunía Begoña Gómez con Hidalgo. El mismo día, y repito, ni tan siquiera estaba solicitado el rescate. Estamos hablando de cosas de una gravedad absoluta. En España ha entrado una narcodictadora, y ha entrado con permiso, con la venia, con la complacencia, o sea, con la autorización expresa, con un mensaje, bien, a la pregunta de ¿vamos a traer a la vicepresidenta? Bien. A la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y entró en España. Ahora le estamos escuchando negar que pisara España, que no hubo visita. ¿Pero cómo que no hubo visita? ¿Dónde están las imágenes?
¿Dónde están las imágenes? Lo citabais antes. Acabamos de descubrir que esas imágenes, que por cierto tienen una intrahistoria que relaciona a determinadas personas como una acusación popular en aquellos tiempos negros de un tal Pablo Casado, que bueno, si queréis un día lo contamos, porque Dios bendito la intrahistoria de esas cintas famosas. Pero que en estos momentos lo que sabemos es que esas cintas sí podrían seguir existiendo porque alguien cumplió con su deber, porque había una orden judicial de garantizar la custodia. Que esa custodia no estaba donde debería haber estado desde el primer momento, que tendría que haber estado en sede judicial, estuvo en AENA, por una petición de ese cuerpo judicial comandado en aquel momento por un PP que menos mal que nos hemos olvidado ya de él, que era el de Pablo Casado. Pero bueno, dicho todo esto, dejémoslo en el cajón, que hoy es el momento precisamente de unirnos. Lo que está claro es que estamos hablando de que nombres como el del presidente del gobierno han aparecido ya ligados en la historia de una trama que realizaba negocios en Venezuela por 70 millones, que se relaciona con narcodictadores asesinos, que tiene como principal socio Víctor de Aldama y tiene como principal socio y contacto suyo en Venezuela una persona, Jorge Ramírez Ochoa, que es nada más y nada menos que el principal deudor de petróleo a PDVSA por valor de 1.200 millones de dólares, que casualmente Víctor de Aldama tenía aquí otra trama por la cual está en estos momentos en Soto del Real de 182 millones de euros, que, oh qué casualidad, estaba relacionada con petróleo. Deben ser casualidades de la vida, que el ministro plenipotenciario, y digo plenipotenciario porque consiguió que los contratos de la trama entraran en interior, en sanidad, en transportes, en empresas públicas, en La Rioja, en Canarias, en Baleares, todas de mando socialista. Para ser un ministro hay que reconocer que debía ser el ministro de caudillismo, debía ser el ministro caudillo, porque mandaba en todo. Ese ministro ya sabemos que ha recibido chalets, pisos para la novia tenía un doble enchufe, pero ¿de qué estamos hablando? Y repito, yo ni siquiera citaría como lo principal de esta movilización el tema de la corrupción, que evidentemente es lo más llamativo, pero lo principal de esta concentración evidentemente es defender que España tiene que seguir siendo libre, que España tiene que seguir siendo una democracia, que los jueces tienen que ser independientes, que la prensa no puede estar amordazada, que no puede haber leyes de censura, que no puede haber colonización sistemática de las instituciones, que no se puede estar marcando a media población directo que es que está al otro, diciendo que está al otro lado del muro. ¿Qué muro? ¿Qué muro? ¿El de Berlín? ¿Este es el muro? O sea, a este nivel hemos llegado. Bueno, y por esto es por lo que yo creo que todo el mundo, todos los que puedan, hace muy buen día, nos vamos allí, lo festejamos, nos reímos un rato, lo pasamos bien. Y solicitamos y exigimos unas elecciones generales. El adelanto de elecciones generales y que los españoles decidan. Sobran las razones para manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y como bien comentas, Carlos, no solo cuestión de corrupción. Hay 30 familiares y altos cargos del PSOE, del gobierno del Partido Socialista, implicados de forma directa en los diferentes casos de corrupción que está investigando la justicia. Es que aquí lo que nos estamos jugando, en el fondo, es la democracia misma. Este gobierno está atentando, atacando contra los pilares democráticos de este país, contra los jueces, contra la prensa, contra la división de poderes. Esto es lo que nos estamos jugando. Se lo ha dicho un Tribunal Superior de Justicia. Usted tiene problemas para entender el más mínimo concepto de la separación de poderes. Pues que no solo se lo digan los jueces, que se lo digan también los españoles, esta mañana a las 12 en Plaza Castilla, para manifestarse en contra de Pedro Sánchez. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.